Ser podcast. Seguimos en Hora 25, un día más dispuestos a viajar en el tiempo, primero hacia el futuro, después hacia el pasado, para entender mejor quiénes somos y hacia dónde vamos. Patri Muñoz, Ignacio Crespo, ¿cómo estáis? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien. Lo que nos vamos a preguntar hoy, madre mía. Nos vamos a preguntar si en breve vamos a poder leer la mente, encender y apagar la tele solo con nuestros pensamientos, o incluso si existe el riesgo de que alguien pueda hackear nuestro cerebro y sacar información en contra de nuestra voluntad. En Hora 25, La máquina del tiempo, con Pablo Tallón. Venga, ahora vamos a ir con la parte de qué dice la ciencia de todo esto. Pero Patri, tú así, a modo intuitivo, ¿qué piensas de esto de que quizás nos puedan hackear la mente un día? Yo pienso que si eso pasa, yo no tengo ningún problema, ¿eh? A mí me... ¿En serio, eh? Sí, porque Hackéenme. a mí me daría mucha pena el hacker que quiera entrar en mi cerebro, porque mi cerebro ahora mismo es como un mercadillo, como en el mercadillo un puesto de bragas. ¿Qué quieres decir? Pues que está todo desordenado, todo mezclado. Vale. O sea que yo creo que se asustaría. ¿En De serio? hecho, sí, de hecho también me pasa además mi cerebro que de repente se pierde la información sin saber por qué. Que bueno, esto es más bien como el despacho de un tesorero del PP, ¿no? Eso ha pasado alguna vez, correcto. Pero, no, en serio, pienso, ¿quién va a querer entrar a mi mente y robar la información que yo tengo? Porque mi información es absolutamente irrelevante. Por ejemplo. No es por tirarme por tierra, pero entras en mis sesos ahora mismo, Vale. ¿vale? Y lo que te vas a encontrar va a ser la letra de la SRG y del Waka Waka, Bueno, la tabla del 7, bien. el trauma de cuando me enteré de lo del ratoncito Pérez, Uy, claro. sí, las canciones de catequesis, También, ¿eh? las 2 primeras estrofas del poema con 10 cañones por banda, viento en popa toda vela. Pero eso es útil. Bueno, es bonito. El nombre de los primeros 150 Pokémon Guau. y una canción de un anuncio de mi infancia, que era Super Happy, es un helado el más grande que has probado en fantásticos sabores, cada uno en su color. Wow. Y me baila un poco, pero ¿no? acabas Y de me- desbloquear un recuerdo en el mío. De Es los verdad, 90, esa ¿no? canción existió, es Es que verdad. esta es la máquina del tiempo. Que si Buah, es que estamos ya, que si Estamos- futuro, estamos pasado. loquísimos ya. Estamos loquísimos. No, pero claro, esta información que yo manejo, ¿quién la va a querer? ¿No? No lo sé. No sé. Y además, la tabla del 7 me baila. La canción la he cantado regular. Y lo de 10 cañones por banda, a veces digo con 100 cañones por banda me vengo arriba yo, como Imagínate. si eso en vez de un velero fuese un transatlántico. O sea, que es una información que a mí no me da miedo que entren, que se lo lleven todo. O sea, y además tengo como no sé cómo decirte, como un antivirus cerebral. Un antivirus. Sí, ¿Y eso? pues porque yo tengo muchos pensamientos intrusivos. Entonces yo creo que entra un hacker, Sí. ve todos mis pensamientos intrusivos y se le van a tirar al cuello como perros hambrientos. ¿En serio? Sale acojonado un hacker de Ese mi pobre mente, de mi hacker, ¿eh? cerebro. Entonces, bueno, no me da miedo. Le diría, entra, llévate todo, por favor, formatéame, o sea, resetéame, por favor, te lo pido, porque el destraumatizador que me destraumatice, buen destraumatizador será. Olé. ¿Has visto? Tra, Rosalía. No, que estaba pensando que visto así, pues a lo mejor es positivo incluso. Te pueden, yo que sé, borrar los malos recuerdos, los traumas. Claro, a mí eso me encantaría. O sea, le diría, toma, toda la relación con mi ex, papelera de reciclaje. Para ti, señor hacker. Sí. Entonces es una cosa que me encantaría. Y luego, por otro lado, también pienso, meterte en la mente de otra persona, imagínate, meterte en la cabeza de personas estrambóticas. Estoy haciendo comillas. Presuntamente estrambóticas. Ejemplo, Ayuso. Ayuso. Tú imagínate saber qué tiene en la azotea esa mujer. Un ático para oficinas, no. No. Bueno, claro, la azotea, pues claro, bueno, quiero decir que no me meto en ese jardín, te lo dejo a ti. No, eso ya para las 10, ya para los analistas. Yo creo que tiene un parque de atracciones esta mujer. Entonces también podríamos conocer qué hay dentro de la mente de personas, pues eso, estrambóticas, ¿no? Como el que inventó el CAPTCHA para demostrar que eres un humano tienes que pinchar fotos con semáforos. ¿Qué tiene en la cabeza esa persona? Pues creo que con esto molaría. Siempre he estado muy negativa con esto de estos programas Estás muy atrás. positiva, ¿eh? Sí. Este proceso de la ciencia me gusta, estoy a favor. Esto, Ignacio, nos vas a tener que contar por qué una IA puede saberlo todo de todo, buscar información minuciosa de todo, pero no detectar que esta foto es un semáforo, es lo que dice Patri. Y es que es un tema muy bueno. ¿Qué tenía en la mente quien diseñó los captchas? Pues una muy buena idea, porque no buscas solo comprobar que tú seas una persona,
lo que busca es entrenar más inteligencias artificiales con una prueba visual. El reconocimiento de imágenes es muy complejo y la inteligencia artificial durante mucho tiempo se ha entrenado con pruebas que le ponemos y le decimos si acierta o no acierta. Tú estás haciendo esa prueba de confirmarle si ha acertado identificando los semáforos. Hemos sido engañados. Y eres cómplice, cómplice. Ahí está. Pero bueno, que cuesta, aún así cuesta. Que estamos hablando de esto, de hackear la mente, no porque sí, sino porque han ido sucediendo cosas en los últimos tiempos. Por ejemplo, Ignacio, la telequinesis digital es una realidad en ensayos clínicos. Hablamos de compañías como Neuralink, de Elon Musk, como Synchron, que han conseguido, pues por ejemplo, que pacientes tetraplégicos a través de chips implantados puedan mover el ratón de un ordenador, navegar por internet, jugar al ajedrez, a videojuegos. Esto usando solo el pensamiento. Es decir, ¿esto cómo funciona y para qué se va a utilizar? Pues lo evidente es que aparte del pensamiento utilizan todos unos dispositivos tecnológicos necesarios donde implantan electrodos dentro del cráneo, por debajo del hueso. Entonces hasta ahí vamos entendiéndolo y decías telequinesis, que está muy bien para representar esa imagen mental, pero no están moviendo objetos, ¿no? Mueven cosas en una pantalla, que está muy bien. Es distinto. O dispositivos tecnológicos como puede ser una prótesis. Y aquí es importante porque efectivamente ha saltado a la prensa con Elon Musk y Neuralink y este tipo de empresas. Pero a pesar de que ha tenido pruebas muy exitosas donde ha demostrado este tipo de conceptos, no es una innovación suya. Estos dispositivos que se llaman interfaces cerebro-máquina, que permiten traducir, entre comillas, los impulsos de nuestras neuronas en impulsos que interpretan máquinas externas, ya sea el monitor de un ordenador o, por ejemplo, una prótesis, viene de tiempo atrás. Lo que han hecho, que, relevante también en Neuralink, es cambiar algunos detalles para hacerlo más industrializable, más llevado al gran mercado. Por ejemplo, los electrodos que consiguieron implantar en un momento dado de los últimos años, pues eran los más delgados jamás creados. Esto hace que el cerebro los respete mejor, genere menos problemas a largo plazo, perduren durante más tiempo en el cerebro funcionando. Ya digo que durante un tiempo, porque poco después empresas e incluso academias, universidades mejoraron ese producto. ¿Qué más hicieron? Que es importante. El propio aparato para implantarlos, una especie de robot quirúrgico, que si quieres llevarlo a gran escala, pues no puedes hacer algo totalmente artesanal como se haría en una investigación científica, donde implantas cada electrodo viendo exactamente dónde, sino que tienes que hacerlo todo lo sistemático y automatizado que puedas. Entonces, son revoluciones interesantes, pero en Neuralink siempre han ido un poco alrededor del concepto principal, que es traducir esos impulsos del cerebro en impulsos que una máquina interprete y viceversa. Y ahí ya hay otras empresas y otras instituciones que han hecho cosas increíbles, que Neuralink todavía está muy lejos, de llegar a traducir pensamientos en palabras que escuchamos, por ejemplo. O sea, piensas en casa y hay una máquina que sabe que estás pensando en casa. Es así, tienes que entrenarlo mucho, igual que esas inteligencias artificiales. De hecho, está la inteligencia artificial metida en todo esto, en intentar reconocer el patrón de activación en tu cerebro, qué zonas están activando en cada caso, y asumiendo que no es aleatorio, que si tú has pensado en casa ayer y activaste estas estructuras y hoy vuelves a activar las mismas estructuras, posiblemente estés pensando en casa, saca correlaciones, tendencias y lo llega a convertir incluso en tiempo real en alguno de los estudios, o casi tiempo real. Y esto es una revolución brutal para muchos pacientes que están, digamos que, limitados en cuanto a cómo se comunican con el mundo. Es decir, gente que ahora no puede hablar, pero sí pensar, razonar, de repente va a poder comunicarse con las personas de su alrededor. Y esto es algo que, de nuevo, igual que dijimos en el programa anterior, hay que tener cuidado. No vamos a hablarlo mañana, pero en investigaciones científicas con sujetos concretos ya se está viendo. Wow. Luego hay otra, Ignacio, que a mí me tiene absolutamente la cabeza volada por los aires. Lo están consiguiendo científicos de Japón, de Suiza. Es ver lo que el cerebro ve. Es decir, en un futuro, yo qué sé, me voy de vacaciones a Suiza. Ya que hablamos de Suiza, pues yo a mis amigos les podré decir, mira, estoy viendo esto. Y ellos, en su pantallita, estar viendo lo que yo estoy visitando en ese momento. Pero es que lo sorprendente es que va a servir para los sueños. Aquello típico de no me acuerdo de qué he soñado. No, es que está grabado. Es que las imágenes que yo he visto están guardadas en el ordenador. ¿Vas a hacerte tu propio Netflix? Con los sueños. Este no. Este es erótico. Este no puedo, chicos. Este para después. Este no os lo puedo enseñar. Había un episodio de Black Mirror así, ¿no? Que grababan todo y luego para las discusiones tenerlo guardado era ¿Quién tiene razón? Claro.
Lo que comentas es súper interesante y efectivamente puede que tenga ese tipo de aplicaciones, pero no como nos imaginamos. Porque, claro, nosotros... Nos vas a desmontar la ilusión. Voy a desmontar la ilusión por dos caminos. El primero, incluso si consiguiéramos leer perfectamente qué está registrando nuestras estructuras visuales en el cerebro, la corteza visual primaria y todas las vías que de ahí se ramifican, no veríamos lo que ahora percibimos nosotros. Posiblemente viéramos algo mucho más simplificado. Yo ahora mismo te estoy viendo a ti, al micrófono, creo ver todo el contorno, a pesar de que no me fijo en él, los colores, las formas. La realidad es que veo una cantidad de información mucho menor y saco conclusiones, extrapolo. De ahí, por ejemplo, el típico experimento de estar contando el número de pases que se dan unos chavales con camisetas negras y blancas en un vídeo, y que cuando luego te vuelven a poner el vídeo y te preguntan cuántos pases, ves que sí, que igual has acertado, pero se te ha pasado totalmente por alto que un tío disfrazado de gorila ha cruzado de lado a lado y se ha quedado ahí delante. Entonces, ¿qué registra nuestro cerebro? ¿Y qué creemos que estamos registrando? Ahí hay una diferencia. Posiblemente tenga más sentido para compartir nuestras vacaciones, una cámara en unas gafas y tener ese punto de vista y mandar en directo. Pero te diré algo más. Este estudio, que efectivamente lo que hace es traducir la actividad del cerebro en una interpretación de los conceptos en los que piensa. Por ejemplo, pues el dragón está atacando a un perro, por ejemplo, ¿no? Conceptos. Ya existía antes con imágenes, más estrictamente como comentabas del vídeo, y la primera vez que lo vi yo fue antes de la universidad, cuando estaba en el instituto, en un capítulo de House. ¿En House? Fíjate de cuándo viene esto. Lo utilizaban para poder leer qué estaba pensando el paciente. Y claro, eran un poco fantasiosos. La tecnología no estaba en ese punto. Pero sí que hay una parte importantísima que tenían toda la razón y que es lo que luego se ha investigado en esta línea. Y es la distribución retinotópica. ¿Qué es eso? Pues es relativamente sencillo, aunque no lo parezca. Yo ahora mismo os estoy viendo a vosotros y sé que estáis uno al lado del otro. Bien, perfecto. Eso significa que los haces de luz que llegan de vuestras caras a mi ojo también vienen pegados. No están pegados a la puerta, que está mucho más lejos en la imagen. Y en mi retina tocan células que también están pegadas entre sí. Guardan una relación. Si estaban juntas en la imagen, están juntos en mi retina. Vale. De esa retina viaja a mi cerebro, a estructuras que están en la nuca, la corteza visual primaria. Y esa relación se mantiene. Eso significa que yo puedo ver más o menos contornos, imágenes de cómo se activa la corteza visual primaria en mi cerebro, que son siluetas. Siluetas muy burdas, pero donde puedo ver ángulos, tal vez, curvaturas, cosas. De nuevo, esto con estudios muy, muy precisos, en pacientes muy concretos, pero que nos deja claro que hay un orden, y un orden que podemos leer, que no es totalmente aleatorio. ¡Qué barbaridad! Hablamos de revoluciones que son una locura, pero seguramente la gran locura es el cerebro. Hombre, el cerebro es algo que, por suerte, estamos aprendiendo a investigar ahora y hay avances muy importantes. Si dijéramos lo contrario, estaríamos mintiendo. Pero es tan inabarcable todo lo que nos queremos preguntar al respecto y hay algunas preguntas tan complejas que nunca hemos sabido exactamente cómo abordar que todavía nos queda un montón. Sí que quiero hacer hincapié aquí en una cosa, porque mucha gente te dice, no avanzamos nada. ¿Qué se sabe del cerebro ahora que no se supiera realmente hace 50 a 40 años? Y diré que ha habido una revolución relativamente reciente. No vale la pena decir, no, es que la ciencia lleva existiendo ¿cuántos siglos ya? Y aún no sabemos nada del cerebro. Bueno, la resonancia magnética funcional es algo que aparece en la neurociencia a finales del siglo pasado. Finales, hablamos de años 90, su uso realmente para estudios. Y esta fue la puerta que nos permitió saber qué partes del cerebro se estaban activando exactamente en pacientes vivos que estaban pensando. Es algo que hasta entonces no se podía saber. Podían poner electrodos fuera de la cabeza, estos cascos, pero la precisión espacial era muy baja. Decía, más o menos por aquí. Sí que sé que en este instante, pero más o menos por aquí. La resonancia magnética funcional es esto que nos da imágenes de un cerebro que se colorea como un árbol de Navidad. Una parte en rojo, así, indicando... Tiene sus problemas, pero esto ha permitido abordar preguntas que hasta entonces no eran cuantificables. Qué bueno. O sea que sí, ha avanzado, claro. Hombre, ha avanzado. Algo ha hecho. Hay que estudiar. unos cenizos de la ciencia, de verdad. Desde el juego de la oca que hacíamos hace 2 semanas, ¿no? Que detectaban como las constantes y cómo, ¿no te acuerdas? Una prueba que la comentábamos. Ostras, que había que poner verdad. nervioso al concursante y esto. Y en teoría, pues claro. Es verdad. Ahora sabemos algo más de cómo reacciona el cuerpo. Algo más. Pensando en el cerebro, Ignacio... es posible, también Black Mirror nos lo ha enseñado, de decir, quiero aprender chino. Pues no te preocupes, impulsos cerebrales directamente... Bueno, y Matrix, ¿no? Ya sé Kung Fu.
justo. Estaba pensando en ese momento ¿Eso es de posible? Neugle. Ya sé Kung Fu. Pues aquí hay una limitación importante y parte de la base de confundir el cerebro con un ordenador. Esto lo decimos mucho. El cerebro es como un ordenador. Es importante ese cómo. Si vemos la historia de la ciencia, ha pasado algo muy chulo respecto al estudio del cerebro, y es que siempre lo hemos ido comparando con la tecnología más puntera que había. Si eran sistemas hidráulicos, lo comparábamos con eso, porque era lo máximo que podíamos imaginar. Y ahora lo máximo son ordenadores. Y es verdad que comparte algunas características. Bueno, podemos decir que más o menos computa, ¿vale? Pero hay grandes diferencias. Y una importante, que nos dice cuáles son esos límites, es que en un ordenador el hardware y el software están muy separados. Tenemos por un lado los componentes, sus circuitos, su cableado, y sobre ese cableado podemos correr programas totalmente distintos. Sí. Software diferentes, están separados, en cierto modo. En el cerebro podemos correr programas totalmente distintos sin tocar nada del hardware, de sus circuitos, y la realidad es que no. En el cerebro, hardware y software son prácticamente una misma cosa. Aprender algo no significa cambiar ese programa abstracto que está recorriendo las neuronas e introducirlo, que sería lo que harían estos impulsos, sino transformar la propia estructura del cerebro. El motivo por el que, por ejemplo, en una tarde, imagínate que nunca hemos jugado al tenis, vamos a una pista, nos enseñan un par de cosas, notamos que mejoramos un poquito esa tarde, es que las sustancias químicas entre nuestras neuronas van cambiando un poco, facilitando caminos que sabemos que han funcionado bien y que nos permiten contraer el músculo concreto en el momento adecuado, y mejoramos un poco. Si no volvemos, esas sustancias químicas desaparecen y los cambios no se mantienen. Si queremos aprender de verdad y que se mantengan, hay que repetirlo tanto que no solo cambia la concentración de estas sustancias, sino que las neuronas se reconectan de otra forma. Buenísimo. Entonces, imaginemos ese momento de ya sé Kung Fu. El cerebro tarda un tiempo en reconectar. Vaya. Así que no valdría con cargar un nuevo programa, sino que habría que darle el tiempo de que el cerebro se reconectara. Y eso se llama aprendizaje toda la vida y no hace falta tener eso. ¿Puede haber ayudas? Sí, pero no creo que podamos aprender solo con impulsos. Y antes decíamos, puedo pensar una palabra y que en ese ordenador aparezca esa palabra. ¿Y entre dos cerebros? ¿Nos podemos comunicar sin articularlas? Pues mira, depende de cómo queramos plantearlo, porque es ya difícil llegar a traducir en tiempo real esa actividad cerebral en la palabra, que podría estar pensando la persona, o el concepto, mejor dicho, más que la palabra, pero imagínate que además lo tengo que volver a traducir para enviárselo a otra persona. Es un jaleo. Pero hay cosas mucho más básicas que sí nos permiten una comunicación más rudimentaria y que existen. Imaginemos algo así como un código, el hecho de que yo te puedo transmitir información en Morse. Vale. Solamente necesito impulsos largos e impulsos cortos. Sí. Y ya ha habido experimentos que prueban que podemos introducir estímulos en el cerebro de una persona que interpreta como sensaciones, como táctil, como si ese Morse nos lo estuvieran haciendo en la piel, por ejemplo. Entonces podríamos utilizar esto ya no es ciencia ficción, es algo que se podría hacer, habría cierto error, pero ya podemos comunicar así. Al menos, ¿eh? Eso es una cuestión de 5 o 10 años si a alguien le da por hacer una tecnología al respecto y patentarla. Pero claro, existe el Morse, así que ¿para qué llegar a eso? Iba a decir, dos cerebros que se comunican y no hablan, se llama amor. Oh, ¡qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Qué Después, no es amor, pero sí competición. En Washington, en la universidad, claro, lo contamos hace tiempo ya en los informativos, 3 personas en habitaciones separadas que comunican sus mentes para jugar al Tetris. Es un ejemplo muy bueno porque en realidad lo que están comunicando no son conceptos de gira la pieza así, gira la pieza allá, bájala, cambia esto. Solamente es un código, como el Morse que estábamos diciendo. Vale. Vamos a intentar explicar un poco cómo funciona el experimento. Hay 2 personas que tienen toda la información de ese Tetris, saben cómo se colocan las piezas de la base y qué hueco dejan para que encaje la siguiente pieza. Sí. Y una tercera persona es la que controla cómo gira la pieza que está bajando, para que encaje con el hueco, que esté bien orientada. Pero esa persona no ve las piezas de abajo, así que no puede deducir cómo la tiene que girar. ¿Cómo consiguen las otras personas comunicárselo? Bueno, todas tienen implantados interfaces cerebro-máquina y las 2 que ven todo han mandado suficiente información de gira izquierda, gira derecha. Son 2 estímulos. Es como si hiciera pulso largo, pulso corto. Un poco el Morse que decíamos. Claro, podemos traducirlo en eso. Y la otra persona se ha expuesto a esa información las suficientes veces como para deducir que una de esas 2 sensaciones es gira a la izquierda y la otra sensación es gira a la derecha. O sea, no tiene esa idea de esto significa gira a la derecha. Lo ha aprendido. Igual que si yo me invento palabras de otro idioma, por ejemplo, que dicen también izquierda-derecha. Si yo te las repito lo suficiente
y tú pruebas a ver cuál significa cada cosa, acabas correlacionando. Claro, después también hablamos de unos marcapasos cerebrales. Estos se usan para pacientes con depresión severa. Nos decían los expertos, bueno, puede servir para mitigar las recaídas. Entiendo que no es para todo el mundo. No es para todo el mundo. Y aquí hay un tema súper interesante en lo que es salud mental en general, y es que le ponemos nombre a muchos trastornos de la salud mental, muchas situaciones, muchos síndromes, patologías, como queramos llamarles. Pero son términos paraguas. Llamamos depresión a muchas cosas y puede que sean situaciones totalmente distintas. Claro. Causas distintas, síntomas distintos y por lo tanto que requieran tratamientos diferentes. Uh-huh. Hay depresiones que se deben a cuestiones del contexto, contextuales. Desarrollar herramientas a través de la psicoterapia nos puede ayudar muchísimo. Hay algunas que necesitan algo más, que necesitan también tratamiento farmacológico. Uh-huh. Y luego hay algunos casos, son pocos, son muy pocos, pero que son resistentes a todo. Que no se consigue cambiar la situación en la que está el paciente, que tiene incluso síntomas que van más allá de lo que imaginamos como depresión, Ajá. de parálisis incluso, de no poderse mover. Y en esos casos se ha visto que la terapia electroconvulsiva es sorprendentemente buena. Es una cosa que tenemos en el imaginario por las películas, pero para esos casos muy, muy concretos, el cambio puede ser radical. De la noche a la mañana, el paciente siente un alivio, pasa de estar en la cama repitiendo las mismas frases sin poderse mover a tener conversaciones normales y lo agradece. Bueno, imaginemos algunos de estos casos, donde en lugar de matar moscas a cañonazos, con una terapia electroconvulsiva, pudiéramos dirigir exactamente la electricidad para activar o inhibir partes del cerebro que sabemos que están implicadas en la depresión. Claro, para estos casos muy particulares, y sin quitarle importancia a la psicoterapia, a esos psicólogos y psiquiatras, podría ser interesante. Qué bueno. Después, claro, se puede usar todo este avance para el bien o para el mal. Yo leía también que en China se está utilizando una tecnología de medición del cerebro para saber cuándo un trabajador se desconcentra, cuándo llega a su límite de estrés. China utilizando la tecnología solo para saber si se trabaja más, ¿no? Otra vez. Si se trabaja y si se estudia, porque también en institutos, en también colegios, se usa, lo han llegado a utilizar. Es verdad que es una prueba todavía, lo que les interesa es obtener información, lógicamente. Y tiene sentido, o sea, tiene sentido científico, que se puede medir. Otra cosa es ético. Claro, se puede medir y se pueden tomar decisiones al respecto. Pero a mí me preocupa, fíjate, una vuelta de tuerca de A ver. Y es que esto es una tecnología que se plantea, por ejemplo, en ese ámbito educativo y que todavía está en una fase de recoger información, de cómo funciona, de cómo se comportan los usuarios con ella. Y sabemos que no es la primera vez, lógicamente, que la industria tecnológica se enfrenta a esta situación, una nueva tecnología que quiere probar. Lo que ha hecho en otros momentos, cuando esas tecnologías eran conflictivas por cuestiones de derechos digitales o éticas incluso, así de forma general, es, en lugar de probarlas en países que tienen códigos legales ya muy desarrollados respecto a temas de derechos digitales, probarlo en países que tienen más necesidades que derechos o limitaciones. Donde se puede hacer la trampa, ¿no? Países que están en vías de desarrollo, claro, en escuelas que necesitan portátiles, que necesitan determinada tecnología, los ofrecen gratuitamente, pero de ahí recaban información que se ha denunciado que vulneran en algunos casos los derechos humanos, los derechos digitales sobre todo. Entonces, claro, esto es un tema importante cuando nos imaginamos ya la introducción de estas neurotecnologías. ¿Qué va a pasar? Ahora mismo son trabajadores de China y algunos estudiantes, pero ¿y mañana? Claro, eso sí que lo veo muy probable que vaya para adelante por lo que sea, ¿no? Como hablamos en un capítulo de los abrazos son muy buenos, tal, pero eso como es gratis, pero esto yo creo que hay gente que va que está que pensando, puede poner pues mucho no es dinero. mala idea No, claro, para claro. lo mío. Todo lo que sea ganar más dinero. De hecho, Ignacio, hay un medio de comunicación de Estados Unidos que está especializado en reportajes de investigación, advirtió que China podría estar usando esta tecnología para obtener datos cerebrales de deportistas de élite. Es decir, que las usan para entrenar, por ejemplo, jugadores del City, el tenista Jannik Sinner. Sí. Están usando esto para saber cómo reacciona su cerebro al esfuerzo, al estímulo, al estrés. Sí, ¿eh? Sí, tú piensas que ahora mismo los récords en deporte no tienen nada que ver con los que había hace 40, 50 años. Y en gran medida no es porque la gente nazca distinta y muchísimo más preparada para el deporte, es porque se entrena mejor a la luz de la evidencia científica. Muchos estudios durante mucho tiempo con deportistas midiéndolo todo, midiendo la velocidad a la que se contrae el músculo, cómo se envía la señal del cerebro a esa extremidad, los tiempos, han llegado a deducir cosas como que la pegada perfecta, el golpe perfecto, es por ejemplo aquel que contrae el músculo al principio para empezar el movimiento, relaja el músculo durante la trayectoria y lo vuelve a contraer justo antes del impacto.
Esto sin ciencia no lo sabes. Así que en el momento en el que a todas esas mediciones puedes sumar también información sobre cómo se comporta tu cerebro, eso ya es una revolución y hay dinero para hacerlo. Así que se está empezando a hacer. ¿Para qué? Pues mira, esto tiene que ver bastante con una cosa llamada biofeedback. Biofeedback. Si yo ahora te pido que bajes tus pulsaciones cardíacas, si estás nervioso, pues pensando solo igual cuesta. Pero se ha visto que si te muestro cómo está latiendo tu corazón, con un electrocardiograma, por ejemplo, tú tienes información con la que trabajar. Tú sabes qué cosas están haciendo que vaya más rápido, qué cosas hacen que vaya más lento. Y en algunos pacientes, en determinadas situaciones, tener esta información les da los datos necesarios para controlar esas pulsaciones. Necesito esto. ¿Verdad? Necesito ver mi corazón más a menudo. De repente necesidades nuevas van surgiendo. Cada vez que vaya a actuar necesito ver antes mi corazón. Así funciona la industria. Wow. Y en este caso lo que interesa es que los deportistas puedan relajarse lo suficiente, estar en un estado de estimulación necesario, lógicamente, para que respondan a tiempo, por ejemplo, en el tenis, a cómo viene la pelota, pero que no estén nerviosísimos. Y ese control, que es muy difícil desarrollarlo a ciegas, si tenemos el feedback de cómo está activándose nuestro cerebro, si hay indicios de estrés, si no, puede ser más fácil. Y esto es un poco lo que plantean, y parte de la crítica viene de si toda esta información permite entrenar inteligencias artificiales para guiar mejor esta relajación o este estado mental, ¿cómo puede utilizarse? Pues como siempre, para cuestiones bélicas. Claro. Para que los soldados estén en el punto óptimo. Ojo, ni lo había pensado. Y siempre hay tema bélico. Claro, pues ya que estás en lo bélico, me pongo en otra hipótesis futurista. Un prisionero de guerra, ¿se va a poder leer su mente? Pues mira, aquí hay una cosa que hay que tener muy en cuenta, y es que todas estas tecnologías que estamos comentando, prácticamente todas, requieren de mucho entrenamiento del propio individuo, de coger a esa persona, sentarla delante de ti, ponerle los dispositivos que sean y exponerla a un montón de pruebas hasta que puede sacar conclusiones de qué relación hay entre la actividad de su cerebro en concreto y de lo que está pensando. Vale. ¿Por qué? Porque nuestras caras son distintas, nuestras alturas también, y nuestros cerebros son distintos. Son distintos de nacimiento y son distintos porque ya he dicho que cambia a medida que aprendemos. Así que por mucho que tenga un diccionario perfecto de qué significa en tu cerebro que se activen estas partes concretas, no va a ser el mismo que para otra persona. Puede cambiar suficiente como para que sea un verdadero caos. Así que ahí habría que a ese prisionero someterlo a una serie de estudios largos en situaciones que posiblemente no serían significativas por motivos evidentes. Y aparte, ¿qué quieren realmente las personas que recurren a este tipo de técnicas cuando las aplican? No quieren necesariamente la verdad, quieren una confesión, porque si quisieran la verdad ya habrían aplicado conocimiento científico que tenemos de hace mucho tiempo sobre que las torturas no extraen la verdad, las torturas extraen confesiones, que a veces son ciertas, a veces no. Tenemos casos incontables a lo largo de la historia, aquí y allá, no solo en Estados Unidos, casos con el IRA, casos con un montón de situaciones de violencia en los que el arresto policial lleva a técnicas violentas que hacen que diga lo que sea. Entonces, partiendo de esa premisa, que no se busca muchas veces la verdad, ¿para qué recurrir a estas complejidades cuando ya tienen cogida la aguja de marear? También es verdad. ¿La verdad se puede sacar de algún modo a través de la ciencia? Pues mira, del mismo modo que sí que hay una correlación entre lo que dice el polígrafo, ese que hemos visto en tantos sitios, y si mientes o no, ojo, una correlación, no es perfecta, tú puedes ponerte nervioso por 1000 cosas, no por estar diciendo una mentira, y por mucho que detecte que tienes más sudoración, que estás respirando más rápido, que estás latiendo más rápido en tu corazón. Claro, a mí me pasaría esto, que es lo que creo que nos pasa a todos, de cuando vas a una tienda y pasas por el arco y dices, no he robado nada, pero va a pitar. Correcto, ¿no? Esto es clave. Esto es un poco así. Sabemos que hay estructuras que también se correlacionan en el cerebro, su activación, con decir una mentira, porque estás fabulando, porque no estás relatando solamente algo, sino que estás introduciendo un proceso creativo. Así que no son las mismas estructuras, podemos encontrar correlación, no es perfecta, y aquí hay una parte importante. El cerebro tampoco es perfecto guardando información. Cada vez que recordamos algo que hemos vivido, lo cambiamos un poquito. Por eso los testigos no unos son más siempre, que otros. Claro, hombre, los testigos no son siempre fiables. Y sabemos que hay testigos en juicios que han dicho ver algo que era imposible que hubieran visto y que no lo han visto, pero lo creen. Y en ese estudio de neurociencia que se hiciera en ese caso, no se vería que están contando una mentira. Porque ellos no lo consideran Para una ellos mentira. no es mentira. Están relatando lo que ya creen que habían vivido por
cuántas veces lo han repetido y se ha ido transformando poco a poco. Entonces, ahí hay cosas a tener en cuenta. Qué locura. Yo estoy un poco preocupado con todo esto que hemos contado. ¿Os parece si vamos a un lugar seguro? Vamos. Venga. A principios de los 80 y más concretamente a 1982. La España de 1982 intentaba sacudirse el miedo por el intento de golpe de Estado del año anterior y lo hacía con hambre de libertad, de cambio y con ganas de consolidar la democracia. Esta ola la supo leer muy bien un Felipe González que arrasaba a finales de año con una mayoría absolutísima. A estas alturas de la noche, de acuerdo con los datos que se han dado a conocer, está claro que el Partido Socialista Obrero Español ha obtenido el respaldo mayoritario del pueblo español en esta... Ahora bien, quien de verdad arrasó fue Naranjito y su Mundial de Fútbol, un Naranjito que sufrió eso tan español de ser denostado al principio y ser adorado poco después. Al presidir esta ceremonia inaugural del 12º Campeonato del Mundo de Fútbol... Aunque hablando de adoración, también aquel año el Papa, en aquel caso el Papa Juan Pablo II, visitó una España mucho más creyente que la de 2026. Todo acto conyugal debe permanecer abierto a la transmisión de la vida. Y todo esto en un año marcado por el dolor. Dolor por las más de 40 personas asesinadas por ETA y dolor por la catástrofe del pantano de Tous, que dejó decenas de muertos y decenas de miles de damnificados. Efectivamente, la situación se agrava por momentos en la provincia de Valencia. En nuestro anterior informativo dábamos cuenta del alarmante nivel al que habían llegado las aguas en el pantano de Tous. Pues bien, hace unos minutos... Todo esto en un año en el que los españoles también estuvieron muy pendientes de la guerra de las Malvinas o de la muerte de Grace Kelly. Hablamos de una España, la de 1982, la de la movida, los Mecano, la que descubría con Miguel Ríos la locura por los conciertos nacionales en grandes estadios. Buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll. Nos saludan los aliados de la noche. La que seguía vibrando con el 1, 2, 3 en aquella televisión de 2 rombos y la que tardó en recuperarse de la muerte de Chanquete. Era aquella España donde el tabaco se respiraba hasta en la consulta del médico, la de tirar el bocadillo de la merienda desde el balcón, la de las cabinas telefónicas, la que devolvía las botellas vacías de gaseosa al colmado, la que veía los cascos de moto y los cinturones de seguridad como elementos decorativos. Una España que era guay del Paraguay, que molaba Cantidubi, que estaba al loro, y eso que la crisis económica golpeaba con fuerza, con un paro disparado y con una inflación del 14% y con una industria que pedía a gritos una reconversión. También era habitual que quienes sí trabajaban cobraran sus nóminas en sobres marrones, aunque bien pensado esto lo siguieron haciendo algunos muchos años después. Patri, principio de los 80, qué época aquella, ¿eh? Qué época, que no viví. Pero ojalá, ¿no? Pero con todo lo que hemos visto, me hubiera encantado vivirla, la verdad. Tu época, ¿eh? A mí me hubiera gustado mucho, o sea, sobre todo, bueno, a mí, claro, igual que tú, imagino que lo que más nos ha llegado ha sido la música. Sí, claro. Y ahí flipas, ¿no? Decías tú, Mecano, cuando empezaba Mecano. Sí. Hoy no me puedo levantar. Me encanta esa canción. ¿En serio? Sí, porque creo que nos representa a todos. Representa a la gente que ha tenido resaca, a los que madrugan los lunes, a los autónomos cuando pagan la trimestral. También. De hecho, yo cuando la canto no canto hoy, o sea, yo la canto versionada. Yo digo, hoy ¿sí? No me puedo levantar porque ya me han pasado la trimestral. Ese momento de... Y así la vivo más la canción, ¿sabes? Y, jope, me hubiera flipado vivir la movida, pues, por esto que te digo de la música, pero para estar yo en un grupo de estos. Tú hubieras participado, movida. ¿eh? Me hubiera encantado tener un grupo, a ti no. Sí, la verdad es que hubiese sido bonito. O sea, era una época en la que se podía escribir canciones que hablasen de cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa, me refiero a cualquier cosa, os lo juro. Os voy a poner 2 ejemplos. Wow. O sea, que una canción pueda decir en el estribillo champú de huevo.
¿vale? Sin despeinarse. Sí. O quiero ser un bote de Colón, que a mí me flipa. Me parece que esto es una fantasía. Es maravilloso. Estaba aquella de Almodóvar de Gran Ganga, que también, o sea, es que no hacía falta... Bueno, y es que hay un montón, o sea, de estas letras. Me da mucha envidia que tú antes podías, en esa época, podías componer mientras estabas haciendo la compra en el supermercado. Sí. Ahora, ¿quién lo hace? Claro, ya no puedes hacer eso, pues las letras ya tienen que ser como más, ¿no? Pero ahí valía, ahí tú podías hacer una canción sobre una chapata o sobre un bocadillo de pimientos. Es verdad. Y molaba, Es ¿sabes? verdad. O sea, de hecho, tengo una teoría, y es que creo que si esta época hubiera coincidido con la pandemia, se hubieran hecho muchas canciones al papel higiénico. A ver. Sería este rollo. Nos peleábamos en el supermercado por el papel con triple capa y orgánico. Ojo, Es automático, entro en pánico si no me queda papel higiénico. Es problemático y tan irónico si no me queda papel higiénico. Oye, pero es pegadiza, sido... ¿eh? Es que yo creo que todavía hoy tiene su sitio esta canción. Esta letra la he hecho yo, chicos, para me que veáis. Me ha gustado que lo presentaras diciendo este rollo, hablando de papel higiénico. Correcto. Ahí has estado muy bien, Ignacio. Yo creo que sería así. Lo único que le he pedido a la IA, la letra la he hecho yo, pero le he pedido que tuviera el estilo de Mecano, de Tino Casal, que era la de Champú de Huevo, o de Alaska y los Pegamoides. Igual lo has pedido demasiado. Sí, creo que son inimitables. Es así. Y luego, también los niños tenían este rollo de música, que es, bueno, estaba Enrique y Ana. Sí, total. Disco, chino, Esto Ignacio no tiene ni idea de que yo estoy aprendiendo, estoy tomando nota. Fino filipino. Aquí, mira, una enseñanza mutua. Claro. Lo del guay del Paraguay. Bueno, sí, eran expresiones que te has perdido increíbles. Pero bueno, se las has escuchado decir a alguien que ya probablemente cuando se agacha le chascan las rodillas, Exacto. ¿verdad? Claro. Y los niños estaban como locos con Parchís. Parchís, también, es verdad. Que el cumpleaños feliz. Sí, esa es la que más hemos escuchado. Que yo no lo he vivido, pero sé que lo entiendo porque creo que son como los Power Rangers de la época. Un poco sí. ¿No? Los niños estaban como locos con ellos, eran 5, cada uno tenía su color. Y bueno, que también lo que tienen en común es que luego fueron cambiando los miembros del grupo, pero seguían como en plan, no pasa nada, vamos a sobrevivir, ¿no? Nadie ha notado nada, en plan, ¿verdad? que los chiquillos no se quedan con las caras. Ellos ven azul, rojo, amarillo, tú tira para adelante, pero sí nos dábamos cuenta. Tú lo viste. A ti te dolió. Bueno, yo es que me vi el documental de Parchís. Vale. O sea, el dolor te vino ya de mayor. Me vino cuando empezaron a cambiar todos de, no, queríamos seguir, no, ya no. Es como los Power Rangers, cuando cambias ya los principales, pues ya no... Lo notas. Que ya no es igual. Ya llevan como 16 ediciones, yo qué sé. Pero bueno, esto también me molaba mucho. Y otra cosa que me da mucha envidia de la época es que solo había 2 canales. ¿Pero eso te daba envidia? Sí, que muchísima. Solo hubiera 2. Ojalá porque, a ver, ¿qué pasa? Que yo soy una tía muy indecisa. ¿Vale? Bueno, vale. Entonces, claro, si me das muchas opciones, me bloqueo. Pero esto suena a una defensa del bipartidismo. Correcto. Es verdad, ha venido aquí a... Tampoco nos pasemos. Que si viajamos unos años atrás puede ser más problemático. Correcto. Cuando hay que votar me puedo mirar un poquito las opciones, pero cuando me vengo cansada de currar no me apetece estar, yo qué sé, pues mirando ahí 800 plataformas, ¿sabes? O sea, ¿tú te imaginas la tranquilidad de tener 2 canales y ya está? Pero visto así, es resignarse. O sea, yo ahora mismo prefiero ligar en un pueblo de 27 personas que meterme a Tinder. Porque me hago... Es que... Hay mucho. No, pues no, en el pueblo hay lo que hay. Y en los 80 echaban una peli esa noche y veías esa. Pues te casas con esa peli. Ya está, no tienes que estar en 8 plataformas diferentes, que no os pasa que estáis ahí 2 horas viéndolo y al final dicen, ¿me pongo Friends? Porque no quiero... ¿Sabes que la estoy volviendo a ver? Porque no quieres pensar, Pablo. Un poco también. Porque ya no, o sea, mira, y además se te enfría la cena. Yo llevo 3 años que no me puedo hacer un plato de cuchara, porque se me enfría. Ya digo, pues nada, pues ya 3 años tomando salmorejo y ensalada. Que no es malo. No es malo, pero me encantaría vivir, no sé cuánto tiempo, o sea, me encantaría volver 1980 o 81, ¿no? Estamos hablando. Sí. Un ratito, me lo fliparía muchísimo. No lo puedo conseguir ese ratito, o sí, porque podemos sintonizar la cadena SER en aquellos años y sentir exactamente cómo era ese año en esta entrevista del gran José Luis Péquer al gran humorista Gila. Así que lo dicho, viajamos 45 años en el tiempo. Encontrarse con Gila, amigos, es siempre un placer.
porque Gila tiene que contar muchas cosas y las cuenta con ese mismo humor que todos conocéis. Miguel Gila, un hombre que quiso empezar en la radio y que luego, una noche, debutó en un fin de fiesta en el desaparecido Teatro Fontalba de Madrid, con aquello de las 4 copas, hizo lo del soldado y lo de la guerra y se lo disputaron. Desde aquel momento Gila fue el hombre del humor de una categoría excepcional. El hombre singular porque era lo suyo un humor nuevo. Gila de vez en cuando marcha a Argentina, está una temporada, vuelve a España, se vuelve a marchar y ahora está en España. Vamos a ver, Miguel, ¿cómo te encuentras aquí? Bueno, muy bien, pero siempre un poco desconcertado, ¿no? Porque como vengo muy de tarde en tarde, encuentro unos cambios muy notables en la gente, en las cosas, en las costumbres. Y de alguna manera me estoy como aquella lombriz que se metió en un plato de fideos creyendo que era una orgía. Estoy bastante desconcertado. Miguel, lo curioso es que viajas con la familia. Siempre, yo viajo siempre con mi familia, siempre mi mujer y mi niña van conmigo a todas partes. Hemos hecho ya 4 viajes a México, hemos hecho Puerto Rico, Estados Unidos, Santo Domingo, Colombia, Caracas, Perú. Siempre la familia conmigo. ¿Y en Argentina pasas buena parte de tu vida? Sí, porque es donde realmente tengo mi cueva, donde me dedico a escribir y donde me dedico a dibujar y a hacer todas esas cosas que son lo que realmente me divierte y me entretiene más que actuar. ¿Tienes ya más amigos allí que aquí? Sí. No sé si más amigos, pero sí más recientes, de manera que, y los veo con más asiduidad que los veo aquí. Aquí me encuentro un amigo de pronto, como me pasó contigo, por una casualidad, por un azar, ¿no? Pero me gustaría que no nos encontráramos así, sino que nos viéramos con más frecuencia y que tuviéramos un lugar donde vernos. Y en Argentina ya tengo esos amigos que tenemos nuestras tertulias y tengo amigos en todos los sitios por la calle. Voy a comprar algo y me llaman de un comercio cualquiera. Gila, entre, vamos a tomar un café. Y ponen un letrero que dice, vuelvo dentro de un rato y nos vamos a tomar un café y cierra la tienda. Oye, Miguel, vamos a ver, ¿cómo te diviertes en Madrid y cómo te diviertes en Buenos Aires? Bueno, en Madrid, como siempre, me divierto trabajando y me divierto con mi hija ahora jugando a que soy el médico y entonces tiene un muñeco con la cabeza gorda y le mando aspirinón y voy a jugar con mi nena a las tiendas y el teléfono tintán y llamo, ¿quién es? Ay, soy yo, dice mi hija. Ay, yo soy el doctor, pase. Y estoy jugando a las cosas que me gustaría jugar teniendo su edad, además. Claro. ¿Y en Argentina? En Argentina, bueno, tengo muchos amigos, vamos a jugar al tenis los sábados, después jugamos al truco, que es un juego muy, muy argentino, parecido al mus. Después nos divertimos por la noche, sobre todo en la Nochebuena y el fin de año, en la piscina, bañándonos, alquilamos una quinta juntos, 8 o 10 matrimonios, con todos sus hijos, y hacemos partidos de fútbol y muy bien, me lo paso muy bien. Oye, y ahora aquí, en Madrid concretamente, donde actúas, trabajar de noche, ¿te gusta o no te gusta tanto? No me gusta mucho, porque además pienso que eso de la 1:30 de la noche ya es una cosa como que la gente ya no está acostumbrada a esas horas. Eso pertenecía a una época, yo creo que eso tendrían que resolverlo de manera que la gente pudiera ir más pronto a los lugares. En Argentina yo trabajo comúnmente en un teatro que se llama Teatro de la Cova, donde trabajo con Astor Piazzolla y con el Cuarteto Supay. Es decir, hacemos un espectáculo, 3 números importantes. Y entonces hacemos el teatro a la hora que se hace el teatro, es decir, a las 11 de la noche. Y la sala de fiesta igual, a las 11 de la noche, pero nunca a la 1:30, porque la gente ahora tiene que trabajar mucho para vivir y tiene que madrugar, entonces no se puede permitir el lujo de estar hasta las 3:30 de la mañana en la calle. Ha vuelto Gila, amigos, y seguiremos hablando con él. Y efectivamente, como estar con Miguel es un placer, yo quiero que nos diga de las cosas nuevas que ha traído, puesto que ahora los sketches los hace fenomenales y en Buenos Aires los haces en televisión con frecuencia, ¿no? Sí, bueno, ahí más que sketch lo que hago son programas ya construidos para la televisión. Escritos por ti. Escritos por mí para la televisión y es un programa de humor de 1 hora. Ahora estaba haciendo uno que se llamaba Vivo de Noche, que era un programa que iba en vivo todas las noches, y donde yo hacía una serie de personajes de la historia, bien hechos, pero como si hubieran resucitado en la actualidad. De manera que yo hacía entrevistas a Colón, a Pizarro, a Balboa, a toda aquella gente, y a Einstein, a Hitler, a toda esta gente les hacía entrevistas como si vieran ellos la actualidad. Y siempre por el terreno del humor, con un 90% de humor y un 10% de intención. Así que el humor que hago allí es más bien de ese tipo, no sketch.
Y aparte de eso hace radio, ¿no? Y aparte hago una radio muy importante, los jueves. Hacemos una tertulia de radio de 2 de la tarde a 7. Son 5 horas donde nos reunimos varios individuos que cada uno tocamos un tema. Uno maneja la política, otro maneja el deporte, otro maneja los espectáculos, yo manejo el humor y tiramos un tema sobre la mesa, un tema de actualidad y lo discutimos, lo analizamos, lo criticamos o lo elogiamos, depende del tema. A veces traemos un preso de la cárcel y le interrogamos sobre su forma de vida, qué hace, cómo vive, cómo está, y después lo devolvemos, lamentablemente, porque si no todos querrían venir los jueves. Oye, Miguel, aparte, noticia en España. ¿Podemos ver un nuevo Miguel en los escenarios? Y pudiera ser. Mira, yo, esto no te lo he dicho antes de la entrevista, a pesar de que hemos estado hablando un buen rato. Cuando llegué a la Argentina y fui por primera vez a un teatro, me sorprendió la calidad de los actores. Fue una cosa que me asombró. Y lo hablé con mi mujer y dije, oye, aquí la gente trabaja en serio. Estos actores saben mucho de teatro. Yo quiero estudiar teatro. Entonces busqué al mejor profesor de teatro que había en esa época allí, que ahora ya está en Cuba, se llama Lito Gutkin, y estudié arte dramático con él varios años. Después pasé a estudiar con Augusto Fernández, que también es un gran profesor de teatro, gran director, que ahora está en Alemania, becado por el gobierno alemán, y seguí estudiando arte dramático hasta la actualidad, que sigo estudiando, porque, es decir, no solamente el hecho de decir las cosas, sino al mismo tiempo interpretarlas. Eso me llevó a escribir una comedia de 2 personajes basada en un cuento que leí en un periódico de los Estados Unidos de un escritor que se llama John Anthony West, y escribí una obra de teatro de 2 personajes que la estrené en el Teatro Ofelia de México, el teatro de Cantinflas, y fue un gran éxito tanto de público como de crítica, y a lo mejor yo alguna vez lo voy a hacer aquí en España, no lo sé, porque es un teatro muy duro, donde solamente 2 personajes están todo el tiempo en escena y donde nos matamos arriba del escenario. Lo que me supone un hándicap grande es lo de las 2 funciones, porque no sé si esa obra lo resiste. Bien, como ven ustedes, escritor de teatro además. Y en ese caso, si te lanzaras por el teatro, no harías doblete, no harías teatro y al acabar sala de fiestas. No, ya cada día lo de la sala de fiestas me gusta menos, porque aparte del horario, que te digo que es muy tarde, ya el hecho de todos los días a la misma hora hacer las mismas cosas me empieza a aburrir. Soy un hombre lleno de inquietudes, siempre con futuros inmediatos, pero de pronto con una necesidad de hacer mañana otra cosa, ¿no? Y cuando me hablan de un contrato y me dicen, ¿quiere usted firmar 12 semanas? Digo, hoy no, 12 semanas, no, vamos a firmar una. Y si estamos contentos los dos, pues una más y así. Porque lo de las 12 semanas, ahora me llamaron de Chile para hacer 18 programas de televisión, 18 semanas. Dije, 18 semanas son ¿cuántos años? Es mucho tiempo. Oye, Miguel, ¿cómo te llevas? Has hablado del Teatro Ofelia de Cantinflas. ¿Cómo te llevas con la gente de humor? Por ejemplo, con Cantinflas. Bueno, Mario y yo somos grandes amigos hace muchos años, desde el año 59, en que por primera vez nos conocimos, y él cada vez que voy a México va a verme y siempre, es decir, es un hombre que, aparte de su amistad, es una gran persona y nos llevamos bastante bien. Yo lo admiro, él me admira y quizá eso es una de las cosas que más me gratifica de esta profesión, el tener oportunidad de tratar directamente con gente a la cual he podido admirar desde una butaca de un cine o desde una butaca de un teatro, y ahora tengo la oportunidad de llegar hasta ellos, y como me pasó con Anthony Quinn, que me lo encontré en un restaurante y le dije, mire, usted no me conoce, pero yo lo quiero, lo amo profundamente, porque usted me ha hecho pasar ratos muy agradables. Acababa de ver en aquella época Zorba el Griego. De ahí, de ese restaurante, me fui a trabajar, y cuando terminé de trabajar me dice el maître, abajo está el señor Anthony Quinn, que quiero hablar con usted. Bajé, había estado viendo el espectáculo mío y se volvió loco de alegría, dijo, lo que me has hecho reír, lo que he disfrutado, siéntate. Bueno, estuvimos toda la noche hablando y de ahí nació una gran amistad con Anthony Quinn. Qué bonita anécdota. Y de esa admiración a la reciprocidad de él conmigo, ya me pidió un long play, se lo regalé y ya hicimos una gran amistad. Amigos, este es Gila. Gila en España. Gila haciendo reír a todo el mundo y pensando siempre que sus tipos, sus personajes continuarán siendo españoles, ¿no? Ah, sí, por supuesto. Eso lo llevo dentro y no me lo puedo sacar. Pero no quiero terminar esta entrevista, José Luis, sin
No voy a hacerte ningún elogio, no voy a decirte nada, ningún piropo, solamente decirte que me da una gran alegría que nos hayamos encontrado después de tantos años, porque entre esos recortes que uno empieza a guardar cuando empieza en esta profesión, que ya después lo deja de hacer, pero uno empieza a pegar en un álbum con tanto amor y tanto cariño, tengo muchas páginas nuestras donde estamos juntos, muchas páginas donde dice hoy hay Gila como si hubiera un eclipse de sol, donde está José Luis Péquer con Gila en la radio, que fue una de las épocas que más recuerdo con más cariño, aquella época de la radio. Fue el boom de Gila, en aquellos programas de cuarto de hora que presentábamos contra viento y marea, llegando el guión a última hora y tenía que pasar por censura, pero él se las arreglaba para hacer reír y tenía a España pendiente del gran humor de Gila, que le acompañó y le acompaña. Enhorabuena, campeón. Pues ya lo veis, maravilla de Gila, una estrella que además no se olvidaba que lo importante no era ni el dinero ni el reconocimiento, sino lo que decía, estar con su gente, en fin, lo importante de la vida. Qué bueno, Gila. En fin, Ignacio Crespo, Patri Muñoz, gracias a los dos. Acabamos aquí la máquina del tiempo. Ya, que se acabó la gasolina. Se le ha acabado el tiempo la máquina del tiempo. Sí, qué irónico. Se acabó el verano. Bueno, a lo mejor podemos ir volviendo, ¿no? Como tenemos la máquina y volver siempre a julio. Yo te llamo algún día para ir y no salir de julio, claro. Yo que sé, a los 90 así un ratillo. Ay, los 90, ojalá. Vámonos. Qué bonitos los 90. Bueno, en otra ocasión. Ignacio, Patri, gracias. Muchísimas gracias. Enseguida la mesa de análisis. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.